días, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, un espacio hecho por mujeres para mujeres, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil, además en la ciudad de Cuenca en el canal 27. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. El tema del programa de hoy, reconocimiento del trabajo en el hogar no remunerado. Contaremos con la presencia del doctor Joaquín Viteri, experto en Derecho Laboral, con quien abordaremos una serie de inquietudes que giran en torno a este tema. Aquí iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. La Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no remunerado en el hogar entró en vigencia el pasado 20 de abril del 2015. La ley introduce el aseguramiento para las amas de casa con el fin de que puedan contar con pensiones de jubilación, invalidez y muerte. Y es que la propuesta de incluir a las amas de casa como trabajadoras en el nuevo Código de Trabajo responde a un tema de seguridad social. En el siguiente reportaje conoceremos más sobre este tema. El trabajo de las amas de casa en el hogar representa el 15% del Producto Interno Bruto del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La Constitución elaborada en el 2008 incorpora 3 nuevas garantías para las amas de casa o para quienes realicen trabajo en el hogar no remunerado, por lo que su inclusión a la seguridad social es una garantía. En la reforma al Código Laboral que el Gobierno Nacional presentó, se incluye la afiliación a las personas trabajadoras del hogar no remuneradas o amas de casa. Dicha normativa propone la afiliación de 1.500.000 amas de casa al IES. Las actividades que realizan las amas de casa ahora son reconocidas con una remuneración justa, considerando así no solo el trabajo mercantil o de dependencia como el único facultado para acceder a la seguridad social. Es por ello que la inclusión de las amas de casa a los beneficios de la seguridad social es un reconocimiento que no tiene precedentes, generando equidad y justicia social. Ante este reportaje cabe señalar que el gobierno busca la universalización de la seguridad social en todo el país. Se reconoce que en los últimos 8 años hubo un incremento de 3.100.000 afiliados en todo el país y la inclusión de las amas de casa es una de las iniciativas. Hacemos una breve pausa promocional y ya regresamos con más de Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 34, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Como les habíamos comentado, ya contamos con la presencia del doctor Joaquín Viteri, experto en Derecho Laboral, para analizar este tema de la inclusión de las amas de casa a la seguridad social. De seguro muchas amas de casa, muchas amigas televidentes tienen muchas dudas, observaciones e inquietudes en torno a este tema. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos a tratar de ahondar un poco más en este tema y evaluar cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de la inclusión de esta iniciativa. Doctor, partamos con esta pregunta. ¿Cómo se beneficia actualmente las amas de casa de la seguridad social? Bueno, en este momento podríamos considerar que con la afiliación voluntaria, muchas personas que realizan el trabajo no remunerado en el hogar, como se llama ahora, efectivamente pueden estar incorporadas en el sistema de seguridad social. Es decir, ya deben haber aportado, deben estar recibiendo las prestaciones que establece la Constitución y la ley. Entonces, en definitiva, yo presumo que hay un número muy importante de trabajadoras del hogar no remunerado que ya están incorporadas en el sistema de seguridad social.
Pero ¿cómo han sido estos beneficios? Porque se habla de priorizar ahora a las amas de casa. Muchas de ellas aún se mantienen en sus hogares cumpliendo sus labores diarias, pero no mantienen o no tienen la seguridad social. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas en definitiva es que ellas van a tener un régimen, yo diría solidario, muy solidario, porque en la medida en que van a hacer aportes sumamente al alcance de las personas y de la unidad económica familiar, que es la que podríamos decir debe aportar para las prestaciones. En cambio, hay un problema que es muy delicado, y es que solamente van a tener derecho a las prestaciones de vejez, invalidez y muerte. A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pensiones existen? En este momento podríamos decir que nosotros tenemos, de acuerdo con la Constitución y con el sistema de seguridad social que ha regido toda la vida, hay prestaciones de salud, prestaciones de riesgos del trabajo, cuando hay accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, hay prestaciones por vejez, invalidez y muerte, hay prestaciones por cesantía o desempleo. Es decir, todas estas prestaciones en este momento están recibiendo todos los afiliados, incluidos los del sistema voluntario de afiliación. En este momento hay, digamos, una restricción que podríamos considerar que sí viene a ser muy afectada la persona. Como prioritaria el tema de la salud. La salud es lo que más le interesa a la trabajadora del hogar no remunerado, porque en definitiva esperar 20 años para jubilarse puede ser algo entusiasmante para las personas, pero no es la prioridad. En ese sentido, considero que la ley tiene una omisión sumamente seria. Necesariamente la salud es una de las prioridades en las prestaciones, yo diría para todos los afiliados, y no solamente para el caso de las trabajadoras del hogar no remunerado, que no van a tener este derecho, sino exclusivamente solo las prestaciones de vejez, invalidez y muerte. Pero si partimos de ello, esta es una iniciativa que inicia con las amas de casa, ¿no? Y una de las iniciativas a nivel de Latinoamérica, que se busca que tengan beneficios las amas de casa. Bueno, no se puede quitar el mérito, definitivamente es un gran avance en la seguridad social que se está justamente cumpliendo con la incorporación de este grupo importantísimo, es una población importante en el país. Mi preocupación es que se está también incumpliendo la Constitución en otro sentido. El financiamiento, de acuerdo con el artículo 369 de la Constitución, de las prestaciones de la trabajadora del hogar no remunerado corresponden al Estado. Es el Estado el que tiene que cubrir todas las prestaciones con aportes y contribuciones. Entonces, lo que está preocupante en este momento, para lo que estamos un poco cercanos a la seguridad social, es qué va a ocurrir cuando comiencen las trabajadoras del hogar no remunerado a generar el derecho a las prestaciones, sobre todo de jubilación. Hace días atrás yo tuve la oportunidad de conversar con dos amas de casa. Me indicaban que, bueno, el trabajo que se realiza en el hogar es totalmente invisible. Y esta es una oportunidad para que se reconozca lo que ellas hacen en casa, que es sumamente sacrificado, complicado, dividir el tiempo para los hijos, para el hogar, para el esposo, para el trabajo, entre otras actividades que se realizan. Pero entre las inquietudes que tenían las amas de casa era referente a que si el IES y el Estado podría cubrir la afiliación de las amas de casa al 100%. Debería, porque así lo dice la Constitución. En el artículo 369, revisen el artículo 369 a los señores. El IES no va a realizar la aportación, eso hay que recalcar, que es netamente el gobierno y las aportaciones que realizan las damas de casa, y parte de estos recursos viene de las utilidades que fueron reguladas a los trabajadores. Es que la institución aseguradora no tiene por qué afiliar, lo que tiene que controlar. Y ahí también podríamos decir, hay una norma, por eso digo, no hay precisión en las normas, pero también se habla del control del IES en la afiliación a las trabajadoras del hogar no remunerado, con lo cual podríamos reiteradamente establecer que sí hay obligación de incorporarlas a la seguridad social. Lo que justamente está contrariando la ley es en lo que usted acaba de hacer referencia, en el financiamiento, porque aunque se establece una serie de parámetros de acuerdo con los ingresos de la familia, de la trabajadora del hogar no remunerado, sin embargo resulta sumamente teórico, yo diría difícil,
de que una familia que tiene ingresos inferiores al 50% del salario básico puedan realizar el pago de las aportaciones. Entonces va a haber un problema en que una familia bien pobre, que a lo mejor, porque una persona que está, y ahí es donde la interpretación y la reflexión, una persona que está afiliada al Seguro Social tiene que ganar por lo menos en este momento $354. Nadie puede aportar por un valor inferior, salvo que labore a tiempo parcial. Con lo cual, esto resulta teórico, es decir, toda la unidad económica familiar que va a financiar la prestación de la ama de casa o de la trabajadora del hogar no remunerado debe tener ingresos mínimos. En este caso, una familia que tiene un ingreso de $177, pagar una aportación, lo veo difícil. Por esa razón, yo creo que va a hacer esto un poco teórico de lo que dice la ley a lo que va a hacerse efectivamente realidad, lo que usted hace un momento decía, la incorporación masiva de las trabajadoras del hogar no remunerado. Es necesario que el Estado asuma, yo diría inclusive el principio, en la totalidad. Exacto, la incorporación de las trabajadoras del hogar no remunerado para que pueda esto hacerse efectivo. Caso contrario va a quedar como una norma meramente enunciativa y que no se va a dar cumplimiento estricto, como dice la Constitución. Doctor, es momento de hacer una breve pausa promocional. Tenemos varias inquietudes y observaciones que realizarlas referente a este tema sumamente importante. Cabe señalar que para las amas de casa es necesario que deben contar con 240 imposiciones, o sea, 20 años de aportes y haber cumplido 65 años de edad. Se calcula que la pensión mínima sería de $79 mensuales. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 333, se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados de manera especial. Proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales, e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en este su espacio Contigo Mujer. El tema del día de hoy, el trabajo en el hogar no remunerado. Doctor, había otro planteamiento. ¿Cómo garantizar a las personas que anhelan afiliarse reporten sus ingresos? ¿Cómo podrían ellos ir evaluando constantemente de que sus aportes están siendo bien encaminados y legales? Esa es una pregunta muy importante. Es que la generación del derecho para poder jubilarse tiene que ser con aportaciones. Si no hay las aportaciones, no se jubila. Es decir, usted tiene que demostrar que ha aportado para recibir la prestación. Demostrar que tiene la edad. Y aquí vale la pena porque es una pregunta muy importante, una reflexión. Se habla de la jubilación por invalidez, que puede estar protegida una persona que puede haber aportado desde 6 meses hasta 3 años. Es decir, una invalidez por un accidente de trabajo, por una enfermedad profesional, que puede ser muy común a una persona afiliada que está muy bien y que repentinamente, por lo que constituye la enfermedad profesional, que es algo que se va enraizando en el organismo sin que se dé cuenta la persona y hasta muchas veces los médicos, porque son enfermedades exclusivamente no comunes, sino muy particulares que pueden afectar a la persona y que en un momento determinado lo pueden dejar
inválida. Entonces ahí, necesariamente, si la trabajadora del hogar no remunerado puede quedar inválida y no ha hecho las aportaciones, no recibe la pensión de jubilación por invalidez. ¿Cómo se rigen los rangos para la afiliación? Se habla de un mínimo de $79 mensuales y un máximo, conversábamos, de $291. Así es. Eso está ligado a la capacidad económica de la unidad económica familiar. Es decir, si gana el 50%, como decíamos hace un momento, de ingresos, es decir, $177, que es la mitad de 354, hay justamente la mínima pensión. Si no es el 50%, sino el 75%, más del 50% del ingreso que tiene la familia, incrementa la pensión. Y así va hasta cuando ya una unidad económica familiar tiene un ingreso del 150% de la remuneración básica unificada, ahí tiene la máxima pensión. Es decir, como obviamente ocurre en la seguridad social, mientras mayor es la aportación, mayor es la pensión. Pero sería importante rescatar este lado, la importancia que se estaría dando a un sector prioritario del país, como son las amas de casa. Así es. Pero ahí yo quiero ser un poco enfático y pedirle al Estado que reflexione y a sus gobernantes de que tienen que nuevamente entregar el 40%. Porque usted acaba de tocar el tema muy delicado. ¿Cómo sabemos que el financiamiento de las prestaciones se va a producir? Si exactamente podríamos decir que las pensiones se han ido cancelando sin mayores apremios, es gracias a la aportación y contribución del 40% del Estado, que está eliminado en esta ley. Entonces, para asegurar, yo creo que el gobierno debe reflexionar, la Asamblea debe también, de su lado, por iniciativa legislativa, pedir una reforma para efectos del financiamiento, porque caso contrario va a quedar en la teoría y va a producirse en un momento determinado con una incorporación masiva. Si bien efectivamente hay un ingreso masivo, aunque sea pequeño, de las familias más pobres para el sistema de seguridad social, que le permite ayudar a las amas de casa. Exactamente. Pero hay que estar muy claros que cada persona aporta y no hay ningún superávit cuando se habla de mucho dinero, no. Es mi reserva. Es decir, usted aporta, todo el ciudadano aporta y está entregando un aporte para salud si se enferma. Otro aporte para riesgos del trabajo si tiene un accidente de trabajo y queda inválido, como decíamos. Otro aporte para la vejez, para cuando ya les llegue la edad para la jubilación. Otro aporte para la muerte también. Muere el afiliado, la viuda, los huérfanos tienen también, como está en esta ley estipulado, el derecho a una pensión de viudez o de orfandad. Igualmente, se habla a este momento de una aportación voluntaria de la trabajadora del hogar no remunerado para cesantía. Es decir, en este caso la cesantía podría ser por una separación, porque se entiende que la trabajadora del hogar no remunerado o está casada, es cónyuge, o está en unión de hecho, es conviviente. Si hay una separación o un divorcio, en ese momento se produce una situación que puede originar la falta de pago de aportaciones y ahí necesariamente tendrá derecho a la cesantía para efectos de poder tener un ingreso que le permita sobrevivir. Doctor Viteri, hemos hablado del financiamiento, hemos hablado de los principales protagonistas de esta ley, pero en este caso sería importante recalcar, ¿el Ecuador estaría listo para este tipo de cambios, para este tipo de iniciativas? Recordemos que si se habla de una alta demanda de las amas de casa, ¿qué ocurriría con los trabajadores autónomos? Se habla de transportistas, se habla de artistas que no reciben una seguridad social. Excelente pregunta. Estamos nosotros con una proclama constitucional. Se dice que la seguridad social es universal. Es decir, para todos los ciudadanos que estén justamente trabajando o no estén trabajando. Esto implica recordar muy rápidamente que nosotros estamos en este momento en un sistema muy, yo diría, de avance,
Un sistema que inclusive podríamos considerar va a permitir que todos los ecuatorianos estén protegidos por la seguridad social. Es un sueño, es un ideal que dice la Constitución que este momento está solamente como una proclama. Pero si se va llevando a la práctica con la incorporación masiva de todos los trabajadores, exacto, la universalización, eso va a permitir que realmente el sistema de seguridad social proteja a todos los ecuatorianos. La única preocupación, como usted decía hace un momento, el financiamiento. En el financiamiento sí hay que tener muy en cuenta, porque por ejemplo, estos sectores, por decir, con capacidades económicas limitadas, van a originar en un momento determinado un déficit actuarial, que ahí sí puede hablarse de un problema futuro para la seguridad social. Doctor, por esa razón es importante que se vaya entendiendo que el financiamiento debe ser un tema clave para el sistema de la universalización de la seguridad social. Propuestas como estas que vienen desde el gobierno, propuestas que se busca el beneficio de los derechos de los trabajadores, ¿usted considera que estaríamos logrando la estabilidad laboral, equidad de las personas que quieren afiliarse a la seguridad social? Por supuesto. Las reformas que se han hecho al Código del Trabajo son algunas muy positivas. En el momento en que se habla del contrato tipo o contrato a plazo indefinido, prácticamente se está dando una estabilidad permanente a todas las personas trabajadoras y obviamente la seguridad social, que es automática, porque hay que recordar a los empleadores que en el momento que contratan a una persona trabajadora, tienen que afiliarlo al IES, caso contrario, son sujetos de mora patronal y van a tener problemas con coactivas. Entonces, esta incorporación y esta estabilidad que se está anunciando en la Ley para la Justicia Laboral va a tener un efecto multiplicador para la seguridad social. Es decir, vamos a ir incorporando, yo diría, de una manera masiva. Yo estimo que para el 2020 estaremos hablando ya por lo menos de unos 8 o 10 millones de afiliados. Y garantizando los derechos de todos los ecuatorianos que ejercen un trabajo diariamente y que necesitan esta estabilidad laboral y la seguridad social. Agradecemos la presencia del doctor Joaquín Viteri, él es experto en Derecho Laboral, con quien hemos podido ahondar un poco más en este tema que está en auge en los últimos días. Hay que señalar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un plazo de 60 días para elaborar un respectivo reglamento que consta en la Ley para la Justicia Laboral. Posterior a ello, las amas de casa podrán inscribirse y solicitar un formulario de afiliación en la página web www.ies.gov.es. Hacemos una pausa, ya regresamos. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Amigas televidentes, gracias por continuar junto a nosotras. En el programa de hoy analizamos los beneficios que ofrece la seguridad social al trabajo no remunerado del hogar, los mismos que pretenden generar mayor justicia y equidad social. Amigas televidentes, el tiempo se nos terminó, pero si quieres transmitirnos tus inquietudes o sugerencias para tratarlos en los siguientes programas, nos puedes escribir a la dirección del correo electrónico contigomujertvl@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Sigan en la sintonía de TVL.